Y bien, voy a comenzar por el final, por lo que han dicho ustedes. No considero que la política sea una profesión. La política es una pasión, un compromiso creador. A quienes les guste mucho la plata, mejor correrlos de la política, que vayan a la industria, al comercio, al trabajo. Y esta confusión hay que tenerla claro de cuajo. No te metas en política si lo que te gusta es ganar dinero. No quiere decir que en política no haya interés. Hay interés de lo que no se compra y no se vende. Sentido del honor. Si te dan responsabilidad de elegirte, tendrías que pagar tú y no que te paguen, porque es un honor y eso no tiene precio. Y digo esto con claridad, porque contemporáneamente se ha bastardeado el sentido de la política. Y vine aquí a defender la intransferible necesidad de la política vista con altura. Soy republicano. Las repúblicas se inventaron en el mundo para darle un portazo al feudalismo, a las diferencias de sangre, a la categoría por nacimiento entre los seres humanos. Las repúblicas surgieron para decir que nadie es más que nadie. Ser semejante no es ser estrictamente iguales específicamente, pero es ser semejante. Y lamentablemente se nos cuelan adentro de la república cuestiones cuasi nobiliarias, educación de masa casi dependiente. Y creemos que un presidente es algo parecido a un rey y que los ministros son algo parecido a marqueses o algo por el estilo, y alfombra roja, y gente que toca la corneta, y una nube de autos, y una cantidad de gente que se gana la vida sin hacer nada adulando. Si las repúblicas son el gobierno de la mayoría, los republicanos que gobiernan tendrían que tener claro que hay que vivir con los valores de la mayoría y no de la minoría. Y creo que está hipotecada en gran medida la política porque la imagen que se le ofrece a la gente es una imagen semejante a los sectores privilegiados de la economía de nuestras sociedades, y eso no son la mayoría. El parecer, del punto de vista contable, para la economía de un país tal vez sea insignificante, pero para el alma de las masas me parece que es decisivo. Allí se pierde el pacto de confianza. La otra cosa humilde, la necesidad de vivir como se piensa. Insisto, la necesidad de vivir como se piensa, porque si no tienes el coraje de atar tu vida a lo que piensas, vas a terminar pensando como vives. Y esto requiere una enorme fuerza de voluntad.
La política impone la necesidad de construir seres colectivos. Nuestra fuerza humana, como individuos, somos una hoja al viento. Las luchas, las mejoras, los escalones de progreso de una sociedad en el hombre de mente. Podemos estar conformes con filosofar en un café, pero construir caminos para una sociedad impone pagar el costo de construir voluntades colectivas de mucha gente. Y esto nos obliga a comprometer la vida y nos obliga a entender que cuando se habla de mucha gente hay que tener el cultivo de la tolerancia de carácter mayúsculo, porque los seres humanos, la naturaleza es maravillosa, nos hace semejante pero no idéntico. Y tenemos conflictos, diferencias, y los tendremos siempre. Lo que quiere decir que construir seres colectivos significa una enorme voluntad de negociación y de términos medios. Y si no se tienen seres colectivos importantes, no hay incidencia en el cambio de la realidad. Una cosa es ser filósofo para escribir libros y otra cosa para pelear en la concreta de la historia. Sin la construcción de seres colectivos habrá buen pensamiento, pero difícil que cambie la realidad. Prefiero la vida liviano de equipaje. Elijo la vida liviano de equipaje. Es la lucha por la libertad. ¿Qué quiero decir? Si me acostumbro a vivir con lo imprescindible, con sobriedad, tengo el mayor margen de mi vida disponible para dedicarlo a las cosas que me motivan en la vida. Si me lleno de obligaciones de carácter material, tengo que gastar una cantidad de tiempo y de energía en cuidar que no me roben, atender esto y atender lo otro, y patatín y patatán. Y como fui guerrillero aprendí esta ley. Te puede faltar de todo, de esto y de lo otro. Pero si le empezás a meter kilo en la mochila, te falta lo principal. No podés caminar, rajar, disparar, huir. Y la vida es una larga guerrilla. Más claro. Hay que definir el concepto de libertad, no es una palabra grandilocuente de la Revolución Francesa. Para cada individuo, libertad significa ese margen de tiempo en el que estoy vivo y lo gasto en las cosas que a mí me motivan. Si tengo que trabajar mucho como una bestia porque tengo gastos materiales en pila y los multiplico y esto y el otro, seré un hombre muy trabajador, pero no soy un hombre libre. Con esto no estoy haciendo una apología a no trabajar. Estoy haciendo una apología a tener tiempo libre para vivir. Definiendo como vivir, tener tiempo para las cosas que nos gustan. Que a Juan será una cosa y a Pedro será otra. Finalmente, de todos los valores, el más importante, el que permanentemente olvidamos, estar vivo, la vida, el milagro de estar vivo, la aventura de estar vivo.
Y todos sabemos que es a plazo fijo, que estamos condenados. Y andamos por la vida disparándole a la muerte. Y como todas las cosas vivas estamos organizados en el sentido de querer vivir. Y nada vale más que esto. Eres mientras vives. Y cuando no vives ya no eres. Y esto tiene una importancia de carácter fenomenal, porque nos demos cuenta o no nos demos cuenta, los seres humanos que tenemos memoria, que construimos civilización, que tenemos conciencia, en el fondo no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos. Y hemos inventado muchas cosas para soportar, entre ellos tal vez las religiones, tal vez los dioses. Necesitamos la promesa de los dioses y de los más allá por el gigantesco amor a la vida que tiene nuestra naturaleza. Y tal vez un señor que se va a morir, que tiene mucha plata, se le ocurrió hacer esto, porque es una manera de prolongar de alguna forma su existencia. Y el otro que no tiene plata, pero puede escribir novela, no se da cuenta, pero tal vez que quiere quedar colgado en un escaparate. Son pequeñeces ante las dimensiones del silencio mineral, es nada. Pero es el grito de nuestra pobre criatura en el marco del juego de la naturaleza. Y si estar vivo es un milagro, no podemos comulgar con esa idea de que este es un valle de lágrimas para ir a un paraíso. No, a esta altura no. Yo lo digo entre tristeza y alegría. Hay que luchar por la felicidad. Y nos han reducido la vida a la competencia. La vida es competencia, es mercado. O tú me arrancás las muelas o te las arranco yo. Se le puede llamar competitividad. Todo eso. Pero la vida se nos va. Entonces, me parece que no aislado, sino en el tropel de la composición de nuestra humanidad, hay que entrar a pensar en el concepto de felicidad y no reducir la felicidad al concepto de placer. Eso es una cosa sensorial. El concepto de felicidad es un hondo equilibrio frágil en las inmensas potencialidades no descubiertas que llevamos adentro, que nos permiten andar con alegría, caer una vez y volvernos a levantar una y mil veces y agradecer a la naturaleza la aventura de estar vivo. El concepto de felicidad es precisamente algo parecido a lo que hacen los pájaros cuando amanece, cantan. Tener alegría de vivir. A pesar de las caídas, los dolores, las trampas, los errores, las sumisiones, sentirse agradecido a la aventura de estar vivo. Y eso significa buscar los equilibrios
dentro de nosotros para encontrar la fuerza necesaria para vivir. ¿Por qué digo esto, amigo? No, yo no voy a venir a dar una clase de economía. Primero porque no podría, y segundo porque discrepo con la evolución del conocimiento, que la economía, hasta Adam Smith más o menos venía entreverada con la filosofía y la ética, y a partir de ahí se empezó a divorciar. Y siguió emparentada con la política y se decía economía política, pero ya ni se dice más economía política, se dice economía. Y entonces con un conjunto de recetas nos encontramos con todas las explicaciones y los métodos. Y yo me encuentro con otras realidades. Voy a Japón, hablo con la gente de Tokio. ¡Qué barbaridad! Una ciudad gigantesca. Sacan la basura 2 veces por semana y los japoneses la sacan toda clasificada. Si a mí se me ocurriera plantear eso en el Uruguay, es de loco. ¿Por qué? Por la sencilla razón que en Japón hay japonés y en Uruguay hay uruguayos. Y este es el problema que tiene la economía. Lo que funciona en un lado no necesariamente funciona en el otro. Por eso algunos se me han ofendido. Me parece que es una protociencia. No llegó a la categoría de ciencia. Pero le tengo gran respeto. Es la ciencia más hermosa en materia de autopsia. Después que pasó el desastre, nos lo explican perfecto. Entonces, quiero señalarles por qué la política. Tiene razón Aristóteles. El hombre es un animal político. ¿Y por qué lo es? Porque es gregario, porque no es un felino, porque no puede vivir en soledad, porque dependemos de los otros, porque construimos con los otros civilización, porque la civilización es la mayor herencia que nos legan nuestros antepasados y es la mayor fortuna que le podemos dejar a los que van a venir. La civilización es la construcción de la solidaridad intergeneracional en el tiempo. Hagan un ejercicio de abstracción. ¿Qué sería de cada uno de nosotros solo, sin zapato, sin pilchas que ponerse para cobijarse, sin encendedor, sin luz, sin computadora, sin cardiólogo? ¿Qué sería de nosotros? Frágiles criaturas frente a un oso o a cualquier otro animal. ¿Y qué nos hizo superiores? La solidaridad intergeneracional y el funcionamiento en equipo. La civilización es hija del grito, ayúdame, dame una mano para pelear en la vida. Y ahí multiplicó el hombre su capacidad de crecimiento y de conquista y de construcción de civilización. Yo sé que llevamos adentro, algunos llaman un gen egoísta. Toda cosa viva lucha por su vida y luchará siempre. Y lucha por la vida de su familia. Pero no podemos vivir solos. Desde la partera, el camposantero que nos entierra, somos el único animal que entierra a los muertos. Y hasta precisamos especialistas para enterrar a la gente.
Yo tengo muchos compañeros, los quiero en pila, pero si tengo un ataque cardíaco, preciso un cardiólogo, ¿verdad? Y así nos pasa en todo, dependemos de los otros. Sin la sociedad no somos nada, absolutamente nada. Es mentira la afirmación de que solo existe el individuo y la familia. El individuo y la familia no dan respuesta sin el peso que tiene la construcción civilizatoria de la sociedad y de lo que significa la sociedad. Por eso precisamos la política. Y precisamos la política precisamente porque si cada uno es un punto de vista, es una diferencia, alguien tiene que administrar los conflictos que producen las diferencias. ¿Por qué tenemos diferencias? Porque pertenecemos a clases distintas, porque estamos ubicados en distintas pirámides de la producción, de la distribución, porque hemos recibido culturas distintas, porque genéticamente tenemos diferencias, porque nuestros grados de inteligencia son distintos, por un montón de cosas, por religión, por influencias corporativas. Por lo tanto, es ineludible que hay conflicto. Y si fuéramos perfectos y dioses, no precisamos de la política. Pero hay que administrar esas diferencias. ¿Para qué? Para que sobreviva el gran bien que es la sociedad. El bien común, la existencia de la sociedad. Vivir es siempre convivir con otros hombres, con otras mujeres, con otros intereses. Y ese es el papel doméstico de la política, terciar, poner límites en el marco de nuestras diferencias, a veces bien, a veces mal, a veces acertado. Y en los grandes picos de la historia humana, la política, cuando se adentra en las entrañas de cambio de los pueblos, es la que pone el grito, hasta aquí llegamos. Es la que pone el límite, hasta aquí soportamos el dolor, hasta aquí soportamos el aplastamiento, hasta aquí se acabó. Y esos son momentos picos de la historia del hombre, también expresados por la política, de alguna forma, que nos permiten los saltos cualitativos, el más, también que nos deparan retroceso, porque la historia humana no es rectilínea. Estas cosas que estoy diciendo se puede discrepar abiertamente, pero componen una manera de ver la realidad humana y la construcción y la marcha de nuestras sociedades. Pero por eso pienso que naturalmente cada uno de nosotros tiene que darse cuenta que el nacer es un milagro. Casi tenías 40 millones de posibilidades en contra de no nacer. Y te tocó nacer a ti. Vaya milagro. Y si es así, en realidad no es ninguna virtud humana. Las lechugas también nacen. O los insectos, u otros mamíferos, en fin. No. Pero la diferencia que tenemos es que tenemos conciencia
y que hasta cierto punto podemos incidir en el camino de nuestra vida. Más claro, puedes tener una vida porque naciste y porque la soportas. Y te la llevan y te la transforman. Eres un buen animalito de trabajo y de consumo. Y cuanto más trabajas, más cuotas podrás pagar y más podrás consumir. Hasta que llegó un momento que te fuiste. Y vendrá otro que ocupará tu lugar y así sucesivamente por los siglos de los siglos. Amén. Pero puedes tú, si tienes conciencia, darle un rumbo a tu vida y a tu existencia. No como hizo este señor que hizo este edificio porque tenía mucha plata. Tú puedes ayudar a mitigar el dolor de tener que irte y trabajar para acrecentar el valor de la civilización humana. Transformar tu amor en un gesto de valor a favor de los que van a venir. Eso es luchar por construir civilización. Luchar por mejorar el mundo que nos toca vivir, las circunstancias. Luchar para tener un camino. Nunca concretarás el camino a la altura de tus sueños, porque la capacidad de soñar supera la capacidad de realizar. Pero el premio no está al final del camino ni es para vos. El premio es el camino mismo. Si tu vida es igual a la lechuga, o tiene otra dignidad. Y esto sí que depende de la opción que tomemos en la vida. Y esto significa un desafío en nosotros. Y esto no se da por generación espontánea. Esto se da por un juego de la libertad, supone libre elección del camino. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando era joven estaba desconforme con el sistema. Y era de los que soñaba que había que cambiar la propiedad y la distribución, los medios de producción y los medios de distribución. Y en la medida que fui envejeciendo tuve que aprender algunas otras cosas. Y una de ellas es que si no cambia la cultura no cambia nada. Y que es más fácil cambiar una realidad material que una realidad cultural. Y que el hombre, en parte, puede ser también artífice y constructor de su cultura. ¿Por qué? Porque ahí está la historia de la civilización con sus lesiones. En parte, la civilización ayuda a encuadrar nuestros instintos, moderarlos, regularlos y expresarlos de otro modo. Si no, hay cosas que son inconcebibles. ¿Cómo concebir un esquimal que cuando está viejo se va a morir en el frío para no consumir y no ser una carga de los demás? Y nosotros que somos tan egoístas como parecemos, ¿cómo se concibe que un tipo se tire en una casa que se está incendiando jugándose el pellejo para sacar a alguien que quedó adentro? Porque ni siquiera lo pensó, lo hizo. Adentro de nosotros hay un sentido de solidaridad con los otros. Es decir, la cultura puede
Pero ¿qué nos pasa? Las clases sociales tienen historia, y tienen historia en su comportamiento. Y las ideas que genera un sistema de producción y de distribución terminan conformando el horizonte también de una cultura, veces más claro. Salir de las generalidades. Estamos atosigados con un bombardeo permanente de los medios audiovisuales, compre esto y compre lo otro, y compre lo de aquí, y compre lo de allá, y pim, pum, pam. Y estamos inmersos en un partido de fútbol o de béisbol, de esto y del otro. Los recursos de la sociedad de entretenimiento, pobre Roma, estaba a la altura de un felpudo con el circo, pan y circo. Lo que nosotros tenemos que soportar es una bobada a la hora de la que tenían que soportarlo los romanos. Nos tenemos que mover en todo eso. Y ello termina conformando en parte una influencia adentro de nosotros, que explica algunas de nuestras reacciones. Pero ni los medios mediáticos, ni las campañas de entretenimiento, ni nada, ni el consumismo como conducta de masa, son obras del Espíritu Santo, son construcciones funcionales a la política de acumulación que necesariamente tiene nuestro sistema. Nuestro sistema ha generado esos factores culturales que son precisamente afines a la gran función de la acumulación.